Bueno, estamos de vuelta nuevamente. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si se puede observar, por favor, si está ahí. Estamos en el paradigma interpretativo. Bien, mencionamos justamente que este tipo de paradigma utiliza un enfoque cualitativo y el interpretativo naturalista tiene otra forma, ¿no? Aquí hablamos de categorías, subcategorías, identificadores. Entonces se caracteriza por considerar la realidad como múltiple, holística, ¿no? Como una relación de interdependencias. Es decir, vamos a la parte subjetiva. Y esta parte subjetiva es bien importante tratar de codificar, interpretar, por ejemplo, cuando realizan investigaciones etnográficas en una determinada región. Imaginemos que quiero realizar una investigación, he observado, he percibido en cierto municipio algunas problemáticas fundamentales, ¿no? En determinada área, ¿no? Supongamos el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este municipio, por ejemplo, he podido observar como investigador que existe justamente probablemente la gran cantidad de basura que se ha generado, ¿no? Probablemente por la visita de turistas, o bien no hay un buen tratado mismo de la basura, de los plásticos, más que todo, ¿no? Esto se puede observar, por ejemplo, en aquellos municipios donde están, ¿no? Muy cercanos al lago Titicaca. Entonces, hacer una investigación etnográfica, por ejemplo, en caso particular, es ver justamente la realidad, tener acceso, la viabilidad a este determinado contexto. ¿Eso qué significa? Implica justamente tener una relación mutua, en este caso con autoridades originarias, con el municipio determinado, con su población, y obtener justamente esta, podríamos mencionar como una confianza. No es nada sencilla, no es nada fácil en realidad, ¿no? Porque la mayormente las comunidades, cuando les mencionas o indicas que quieres realizar una investigación, piensan que les vas a dotar y vas a, obviamente, venir con monto económico para ejecutar determinados proyectos, por ejemplo, ¿no? Lo piensan desde esa perspectiva, ¿no? Cosa de que no es en realidad de esa forma, ¿no? Nosotros como investigadores aportamos justamente con la formulación misma, ¿no? Hasta del mismo proyecto, si hablamos de proyectos, ¿no? Aquellos que han realizado proyectos de investigación formulamos proyectos y dejamos justamente, ¿no? Encargado al gobierno autónomo municipal, en realidad, ¿no? Y de ahí gestionar justamente el mismo municipio. Y obviamente los municipios no tienen el mismo presupuesto, ¿no? Eso depende justamente de la cantidad de la población, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto de Achacachi no es lo mismo que el presupuesto de Laja, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de qué, de la cantidad de la población que habita en dicho municipio. Ese es un factor, ¿no? El factor es justamente la parte económica de ejecutar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces es muy importante y más aún conocer ese contexto que sea viable en el sentido de tener una comunicación. Si, por ejemplo, yo no hablo aymara, va a ser un poco imposible que yo coordine con las autoridades originales que pueda, en este caso, eh, transmitir, ¿no es cierto?, la información que yo requiero para determinada investigación. Entonces, eso es bien importante, ¿no? La accesibilidad, la viabilidad, esa facilidad para recopilar los datos. Más aún en esto, ¿no? Porque es la implementación de instrumentos. Y cuando hablamos, en este caso, de este paradigma interpretativo, por ejemplo, hacemos entrevistas, ¿no? Como técnica, entrevistas en profundidad, entrevistas colectivas o individuales, ¿no? Utilizando probablemente trabajando con grupos focales, focalizados, o grupos, digamos, por cierto tipo de modelo Delphi. Entonces, ahí es justamente bien importante el investigador hacer el uso de técnicas e instrumentos adecuados. Cuando hacemos una entrevista, obviamente, si son de cierta comunidad, estoy mencionando que estoy pensando en realizar una investigación etnográfica. Los comunales mayormente hablan, ¿no? Aymara, no todos en realidad castellano, ¿no? Uno que otro sí hablan los dos, ¿no? Castellano y aymara. Entonces, tratar de decodificar, por ejemplo, las ideas que vierten en relación a las preguntas como investigador, que yo los he elaborado bajo una batería de preguntas abiertas, supongamos, es decir, guía de entrevista semiestructurada,
voy recopilando justamente los datos, ¿no? Y estos datos mayormente son preguntas en relación a preguntas abiertas, ¿no? Entonces, cada uno de los entrevistados tienen distinta forma de pensar, distinta forma, obviamente, de responder en relación a lo que son justamente sus creencias, en relación a sus costumbres, entre otros. Entonces, es ahí donde también el investigador debe de afrontar, ¿no? Es decir, realizar entrevistas en profundidad no es nada sencillo, no es un día, una hora, ¿no? Porque es un proceso en realidad, ¿no? Y ese proceso es llegar justamente, ¿no? Ganarte la confianza para que te digan respuestas verídicas, reales, ¿no? Con la verdad. Porque alguno que otro te puede, alguna primera entrevista te puede engañar, ¿no es cierto? Entonces hacemos entrevistas para ver justamente, ¿no? Si tiene la misma noción de idea de respuesta que se le está dotando, ¿no? Entonces, ahí es como investigadores también recopilamos datos de entrevistas, por ejemplo, si son individuales o colectivas, y vemos respuestas que sean justamente que tienen mayor coincidencia, por ejemplo, ¿no? Ir identificando aquellas que son relevantes y a partir de eso realizar justamente triangulación, ¿no? En base a datos, porque la triangulación de datos concierne a esto, ¿no es cierto? El uso mismo de recopilación por parte de los instrumentos de investigación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuestionario, tengo una guía de entrevista estructurada y tengo por otro lado la observación. Puede ser una observación sistemática, ¿no? Puede ser observación participante. En este caso, el paradigma interpretativo es más netamente, ¿no? Observación participante. El tipo de instrumento que utiliza puede ser lista de chequeo, lista de cotejos, o bien común es el diario o cuaderno de trabajo. Otros autores, investigadores mencionan cuaderno de campo, donde hacemos apuntes, ¿no es cierto?, de ciertos sucesos, eventos, hechos que han sido muy interesantes, muy importantes en ese procedimiento. Entonces ahí es esa forma, ¿no? De codificar, interpretar, sistematizar, ¿no? Eh, cierto tipo de datos que se vayan recopilando, ¿no? No tiene hipótesis, aquí no se formula hipótesis. Lo que sí puede formular es una idea a defender, ¿no? Pero surgen las hipótesis a partir de esa recolección de datos que es obtenido y hay un supuesto, justamente, ¿no? Los supuestos, ¿no? Las ideas a defender. Eso va más adelante, ¿sí? No es lo mismo que una hipótesis, ¿no? Porque una hipótesis contempla variables, conectivos lógicos, unidades de análisis, contexto y tiempo. Aquí entonces existe una relación de interdependencia, ¿no? Entre el sujeto y objeto y su finalidad. Es la comprensión de las relaciones internas, es decir, comprender e interpretar la realidad, los significados que tienen las personas y hechos y las acciones de su vida. Por ello es que el investigador se vincula directamente, ¿no? Al proceso para comprender la esencia del fenómeno a estudiar, por lo que los valores son explícitos e influyen directamente en los resultados de la investigación. Pues, mayormente trabajamos en este tipo de paradigma con grupos pequeños, ¿no? O de casos, ¿no? Que se transfieren los resultados, ¿no? No son grupos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, son grupos de 15, 10, 20. Imagínense hacer entrevistas en profundidad a 150 o 500 o 200. Al realizar eso es un poco más de tiempo, ¿sí? Es un poco engorroso porque tienes que ir identificando, ¿no? Respuestas principales que coinciden con otras entrevistas que se han realizado a otras personas. Entonces ahí es donde mayormente se tarda, ¿no? Realizar un paradigma interpretativo es un poco más de tiempo, no es nada sencillo, no es nada concreto, porque va en esa forma, ¿no? De decodificar, ¿no? Decodificar, sistematizar, interpretar. Otro de los paradigmas es el paradigma sociocrítico. ¿Qué características contempla? Bueno, surge como una alternativa, ¿no? De los otros dos, ¿no? Es un proceso de aproximación a la realidad. Aquí no solo es interpretar, sino también es transformar, ¿no? Transformar la realidad. Se fundamenta en la teoría crítica, ¿no? De la realidad.
Y obviamente que está en el uso mismo de la dialéctica dinámica y evolutiva. ¿Cuál es la característica fundamental? Es una investigación de grupo donde se integran las acciones de transformación. Por ejemplo, con la de capacitación, preparación de los sujetos para que sean capaces de dar solución a sus propios problemas que ellos tienen. Entonces, el investigador aquí se vincula al grupo, se integra al mismo de forma tal que a la vez se transforma la actitud del grupo. Él también sufre esa determinada transformación, el investigador, porque es parte. Y al trabajarse en contextos específicos, partiendo de los problemas y necesidades reconocidas por el grupo, no se puede generalizar los resultados, ¿no? Aunque sí sé transferir justamente experiencias, ¿no? Entonces, aquí no podemos hacer, ¿no?, el uso del método inductivo. Entonces, va más allá en este caso, ¿no?, de transformar la realidad en conjunto. Por otro lado, recuerde el conocimiento científico. Bueno, hemos hablado ya de paradigmas principales, hay otros paradigmas emergentes, ¿no? Pero esos son los tres paradigmas que mayormente trabajamos en metodología de la investigación. El paradigma que no lo mencionas es el paradigma, por ejemplo, transcomplejo, paradigma holístico. Tenemos este tipo de paradigma con relación, ¿no?, a la complejidad de la teoría misma de Edgar Morin de los ocho saberes, si lo han leído. Ahí menciona justamente, ¿no?, un cierto tipo de pensamiento. La transcomplejidad, que es justamente la intersección entre la transdisciplinariedad y la complejidad, ¿no? Y la transdisciplinariedad corresponde justamente a lo que es intra, ¿no? Lo que es la parte de disciplinaridad, entre otros componentes que lo integran, ¿no? La transdisciplinariedad. Y la complejidad, la teoría compleja en relación, ¿no?, a estos pensamientos, saberes principales en relación a realidad, a la realidad misma del contexto. Entonces ahí hablamos de otro tipo de paradigmas que van emergiendo, ¿no? Ahora bien, el conocimiento científico, nosotros generamos obviamente conocimiento científico porque realizamos aportes, ¿no? Generamos probablemente nuevas teorías en relación a la práctica determinada. Por lo que no olvidemos que realizamos investigaciones a partir de ciertas ideas, ¿no? Brainstorming. Como sujetos de investigadores, ¿no?, identificamos problemas, obviamente a partir de la percepción misma de los sentidos, que es la observación principalmente, y al identificar distintas problemáticas, debemos de identificar el problema principal dentro de ese conjunto de problemas que hemos percibido, hemos observado en un determinado contexto. ¿Cómo lo hacemos? La identificación principal del problema utilizando cierto tipo de estrategias, ¿no?, de análisis. Por ejemplo, tenemos el árbol de problemas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el árbol, el espino de pescado, Ishikawa. Tenemos la matriz de Bester. Tenemos el anés FODA, ¿no? O DAFO, ¿no? Actualmente lo menciona DAFO, antes era FODA, ¿no? Tenemos justamente el cuadro de doble entrada, causas y efectos, ¿no? Y identificar justamente el problema central. Tenemos la estrategia misma de lo que es conocido como el cono de helado. Otros lo conocen, por ejemplo, el embudo, ¿no es cierto? Entonces ahí hacen especificaciones concretas para eh, formular la problemática principal de la investigación. Entonces plantea, y debe ser originalmente, ¿no? Planteamos un determinado anteproyecto para nuestra investigación, ¿no? Y así efectuar justamente que sea factible nuestra investigación y realizar y tener conocimientos técnicas y herramientas que es importante, no, sobre todo humanos, ¿no? Si va a ser, pero voy a pensar en realizar cierto tipo de capacitaciones, probablemente voy a utilizar algunos materiales esenciales, o los voy a crear, o los voy a imprimir, los voy a pasar, no lo sé. Financieros, cuánto es el costo para cada tipo de procedimiento, ¿no? Porque aquí hay un procedimiento de la investigación, ¿no? Desde la primera instancia hasta la última, ¿no? Hasta la presentación misma del informe, que es la tesis. Y obviamente no queda ahí, sino también la divulgación en este caso, ¿no? Que es justamente la publicación de su investigación, ¿no?
Entonces, los que han realizado tesis, por ejemplo, es un aporte muy importante, los pueden convertir en libro y estos libros pueden ir sacar su depósito legal o bien ir a CENAPI, llenar dichos formularios y obtienen justamente, obviamente hay que pagar, ¿no? Y obtienen en este caso, un cierto tipo de código que es justamente ya, en este caso, vistos como autores principales, ¿no? De dicha investigación. Entonces, transforma también y produce y optimiza sistemas. Pueden ser varios sistemas en realidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de teoría de sistemas dentro de la administración, ahí tenemos a Henry Fire, por ejemplo, un gran aporte de Alberto Chiavenato, este es Robbins, ¿no? Dentro de la administración misma. Puede ser en sistemas, ¿no? De sistemas mecánicos, eléctricos, informáticos, sistemas industriales, y entre otros, ¿no? Hay varios sistemas, cada una de las áreas específicas, ustedes tienen justamente tipo de sistemas con los que se van trabajando, ¿no? Entonces el objeto ahí es justamente bien importante, ¿no? Identificarlo, llevar a cabo y obtener cierto determinado producto de investigación, ¿no? Y obviamente vemos si nuestro producto de investigación satisface o no, ¿no? a una población o beneficiarios que son justamente directos, ¿no? E indirectos. Pero los directos son aquellos que se han trabajado, con los que se han trabajado. Por ejemplo, si yo hablo en el contexto de la universidad, en determinada carrera, identificar un problema, supóngase, por ejemplo, en la carrera de economía, existe el problema, por ejemplo, de que la gran mayoría de los estudiantes en determinados semestres, supongamos el cuarto semestre, tienen problemas de comprender, por ejemplo, lo que es la microeconomía. Entonces yo voy investigando cuáles son esas razones, los factores, ¿no? Las causas, voy haciendo un diagnóstico. Yo supongo que tienen bajas calificaciones porque no les interesa la materia o es que no utilizo materiales didácticos actualizados, etcétera, ¿no? Son supuestos como investigador que yo los realizo. Pero a la hora de aplicar instrumentos, obviamente el diagnóstico, hacer diagnósticos, implementar instrumentos. Puedo hacer unas entrevistas, puedo hacer algunas encuestas, ¿no? O bien una prueba objetiva, un examen o parcial o test y medir, ¿no? ¿Por qué situaciones la gran mayoría de los estudiantes tienen bajas notas en esta asignatura? ¿Cuál ha sido justamente el problema principal, ¿no? ¿Ha sido la didáctica, materiales, o es que a los estudiantes no les gusta, ¿no? La materia o el mismo docente que imparte? Entonces ahí voy encontrando, ¿no? ¿Y esto cómo se lo realizo? Obviamente yo como docente en esta carrera no voy a implementar a mis estudiantes, ¿no es cierto? Obviamente ellos me conocen, ¿no? Imagínense el error cometido sería que yo implemente dichos instrumentos para mi diagnóstico, identificar el problema principal, pero los estudiantes como me conocen, obviamente no me van a responder con la mera verdad, se podría mencionar, ¿no? Sí, con la verdad. Obviamente para no perder, digamos, ¿no? Lo que es, ¿no? Si respondo de esto, le digo no, está mal, etcétera, etcétera, se va a agarrar el docente conmigo, o me va a reprobar, ¿no es cierto? Ese es un error que como investigadores hay que saber en qué contexto, ¿no? Una estrategia sería que venga, ¿no? Tal vez otro colega o algún externo, ¿no? Que le apoye justamente, ¿no? A la implementación de su instrumento, ¿no? Él está ahí impartiendo las clases como docente, ingresa una persona externa, ¿no? Que no lo conocen obviamente los estudiantes, esta persona externa, y les va indicando, ¿no? En qué se trata el instrumento, entonces lo aplica, lo implementa, y obviamente los estudiantes, obviamente, y eso es bien importante, ¿no? Que este experto, este externo, justamente les diga con la verdad, sinceridad, ¿no? Estos datos que se van a recolectar son altamente confiables, es para la investigación, no se los va a publicar, no se requiere justamente los nombres, etcétera, ¿no? Entonces, darles la certeza, la confianza es bien importante, ¿no? Y a partir de eso, su docente tampoco no va a conocer estos datos, etcétera, ¿no? Entonces, ganarse esa confianza y los estudiantes ya responden de manera, en este caso, ya sincera, se podría decir, ¿no? Con la verdad. Y eso es mucho mejor, ¿no? Que el mismo docente implemente su instrumento, ¿no? En su mismo curso. Es un error cometido muy grave en realidad. No son resultados, no son datos reales, ¿no? Porque no te dicen con la mera verdad. Y por lo tanto,
Bien, se hace con un externo que sus estudiantes no lo conocen, mucho mejor, ¿no? Y ahí encuentras, justamente, identificas cuál ha sido el problema principal en dicha asignatura. Entonces, la curiosidad sobre un determinado fenómeno en contextos, y ese parte de una curiosidad requiere también, ¿no? De conciencia de su existencia. Si la investigación pretende explicar el contenido de la composición misma del comportamiento. Dicha explicación es siempre subjetiva desde el momento en que se requiere interpretación de la investigación, ¿no? Y percibidas justamente por el sujeto, mayormente por la observación. La observación tiene que ser dirigida, controlada, sistemática. Y a la hora de poder explicar, ¿no? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿No? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Puede ser fenómeno educativo, fenómeno económico, fenómeno cultural, un determinado fenómeno social, un determinado fenómeno ambiental, etcétera. Nosotros, con nuestra observación desde nuestra área específica, concreta, ¿no? Donde mayormente tenemos el acceso, ¿no? La facilidad, ¿no? Entonces, eso también es bien importante como investigadores, ver en qué contexto van a ser sus investigaciones. Entonces, tienes acceso, tienes viabilidad para poder entrar a determinadas instituciones o institución. Si es así, hay que seguir con la investigación, pero si no, hay que mandar, y obviamente se les va a pedir en anexos, en su tesis, una nota dirigida a la autoridad, ¿no? Máxima de la institución que les dé el visto bueno, ¿no? La nota de solicitud de realizar trabajo de investigación para tesis de posgrado, ¿no? Entonces ahí tienes que mandar una notita y la MAE, la autoridad máxima o director, te sella, ¿no? Sella y te da el visto bueno, ¿no? Procede o prosiga, ¿no? Ese documento es bien importante, ustedes lo escanean y lo anexan como primer anexo número uno, ¿no? Es eso, ¿no? La autorización de la institución misma. Es bien importante, ¿no? Cuando no se tiene este dato es porque y los tribunales les van a observar, ¿no? ¿Cómo ha podido realizar como ingresado si no tiene autorización? Eso es bien importante, no olvidarse. Naturaleza del conocimiento científico. Bueno, tenemos que conocer una realidad, ¿no? El proceso de conocimiento, obviamente relacionado con el método, el sujeto propia del objeto para generar conocimiento. Metodología más investigación, obtenemos como producto el conocimiento científico. Entonces, ese conocimiento, ¿no? El sujeto investigador observa, obviamente la realidad es compleja, eh, y obviamente cuando decimos que la realidad es compleja, tienen distintas problemáticas, ¿no? En diferentes rubros, espacios. Los niveles de conocimiento para esta realidad puede ser mayormente empírica, en la gran mayoría. Puede generar conocimiento científico si se tiene el mejor uso del método científico, filosófico, desde una forma, ¿no? Del amor a la sabiduría y la parte teológica, ¿no? En relación a lo que es justamente el observar y ver las perspectivas distintas de la realidad. También es llamado conocimiento vulgar empírico, ¿no? Al decir, dicho de otra forma, conocimiento doxa en realidad, ¿no? Doxes. Entonces, a través del conocimiento empírico, el hombre conoce los hechos, su orden aparente, ¿no? Y tiene explicaciones concernientes a la razón del ser de las cosas. El conocimiento científico va más allá del conocimiento empírico, ¿no? Que es doxa en realidad, ¿no? El conocimiento científico
Se lo ve justamente como episteme, ¿no? Por medio de conocer las causas, leyes que rigen la evolución de un fenómeno específico. ¿De qué se caracteriza este conocimiento científico? Que es cierto, que es general, es metódico, sistemático. Tres elementos fundamentales. La ciencia, por otro lado, es un sistema de proposiciones, y obviamente deben ser demostradas, constantes, generales, las cuales están ligadas entre sí en la relación de subordinación relativas a los seres, ¿no? Hechos y fenómenos de experiencia. Entonces, cuando hablamos de un sistema de proporciones, obviamente ahí está inmerso lo que es la lógica misma, ¿no? La lógica formal, lógica simbólica, en relación a teorías, ¿no? O teoremas, en otros casos lo mencionan en las ciencias puras. Es un conocimiento científico apoyado en la demostración y la experimentación. Es la parte bien importante. Ustedes van a realizar diseños experimentales. Ya no es aquí un diseño no experimental, ¿no? Propuesta, sino aquí debes de implementar, ver resultados, ¿no? Reales, datos reales. La ciencia solo acepta lo que ha sido, ¿no? Probado y sigue un método experimental o el modelado de la demostración rigurosa. Pues este tipo de método es bien importante, es diferente, ¿no? A la parte experimental en el laboratorio que en el trabajo de campo, ¿no? En un contexto determinado, ¿no? Porque en un laboratorio, por ejemplo, bioquímica, farmacia, medicina o hasta enfermería, realizan, ¿no es cierto? O bien en carrera de física realizan justamente experimentos. Por ejemplo, una propuesta, ¿no? Crear estas vacunas, ¿no? Para la COVID-19, ¿no? Que países potenciados como Estados Unidos, ¿no? La Universidad Hopkins, por ejemplo, han promovido, ¿no es cierto?, cierto tipo de vacuna. Ahorita no se me ha ido el nombre de esta vacuna, no sé si alguien lo recuerda. Esta universidad justamente ha propuesto las vacunas. En Rusia también de la misma forma, ¿no? Los rusos también han realizado investigaciones y han propuesto, ese justamente, ¿no? La vacuna Sputnik, ¿no? Y en China de la misma forma, ¿no? A pesar que se ha generado desde ahí, desde Wuhan, ¿no? El COVID-19, también China en sus universidades han formulado, ¿no? Las vacunas para contrarrestar esta pandemia, ¿no? Que se ha generado a nivel mundial, sobre todo, ¿no? Y ahí estaban justamente las evaluaciones de la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y sí, justamente ha dado un gran impacto, por sobre todo, ¿no? Dentro de lo que es la parte del movimiento económico, ya muchos aeropuertos se han cerrado, ¿no? No había mucho libre, estar libre caminando por las calles, ¿no? Se tenía justamente ya delimitado estar en sus casas determinadas horas, ¿no? Entonces han sido realidades en la gestión 2019, 20, ¿no? 2021 y obviamente la primera ola, la segunda, la tercera, la cuarta. Probablemente muchos de ustedes han pasado esta situación, esta problemática, y algunos ya tienen vacunas, ¿no? Tal vez hasta algunos ya han llegado a la sexta vacuna, ¿no? Hay algunos que han tenido cuatro, tres vacunas, dos, tal vez una, o tal vez algunos de ustedes no se ha vacunado. Entonces hay esas perspectivas, ¿no? Distintas. Si la evolución de la ciencia nos basamos en teorías, paradigmas, hechos, supuestos, en este caso, ¿no? Sucesos, ¿no? En base a principios, conceptos que son importantes, ¿no? Y las leyes o axiomas. La ciencia va avanzando en diferentes momentos y tiempos. El método científico contempla en primera instancia de manera concreta, sintética, hacer la observación, generar pregunta o preguntas. A partir de ese análisis voy a formular un tema de investigación en relación a lo que he observado, una problemática determinada, identificada, y formulo hipótesis de investigación que deben ser comprobadas, demostradas, ¿no? En este caso, la dosimasia de hipótesis. Realizamos justamente, ¿no? La formulación de hipótesis, supuestos,
En este caso son respuestas tentativas, anticipadas, anteladas, ¿no? Realizamos la prueba con experimento, ya sea diseño preexperimental con un solo grupo, cuasi experimental, puede ser con dos grupos para comparar datos, o experimento puro, trabajar con cuatro grupos, ¿no? Los cuatro grupos de Solomón. Y desde ahí hacer el análisis de datos, en este caso datos, en el análisis, en este caso por el hipótesis va a ser la dosimasia de hipótesis, utilizar el método estadístico para el análisis de la descripción de datos, interpretación de datos. Revisar comprobaciones, mediciones en base al uso de paquetes estadísticos. Bueno, en la parte cuantitativa puede ser el SPS, el Excel, Stata, R, ¿no? Python, para grandes masas, ¿no? De datos, ¿no? Una big data. Ahora, en el caso cualitativo, por ejemplo, es más, ¿no? También tenemos paquetes ya. Y miren, hasta hoy en día la inteligencia artificial da mayores aportes, ¿no? Día a día va generándose inteligencias artificiales nuevas, novedosas, ¿no? Y obviamente si tiene la capacidad de crear nuevos programas, nuevas inteligencias, ¿no? Nuevos asistentes virtuales que te puedan ayudar a tareas muy concretas y específicas, ¿no? Que la mayoría de ustedes necesitan, ¿no? Por ejemplo, para la presentación de un determinado diplomado requieres presentar una monografía, obviamente en relación a cierta temática. Mayormente realizan monografías teóricas, ¿no? Es decir, utilizas investigación documental, compilación bibliográfica, cierto tema, ¿no? De análisis. Entonces ahí viene justamente la parte de la ingeniería de prompts, ¿no? Si tú realmente estás capacitado, actualizado con las inteligencias artificiales, puedes generar buenas inteligencias, ¿no? Porque las inteligencias artificiales día a día van evolucionando, van mejorando más aún. Entonces, conocer los prompts, por ejemplo, es bien importante, ¿no? Crear asistentes dentro de estas inteligencias también es bien importante. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Yo he podido realizar una inteligencia dentro del ChatGPT. Tengo justamente la versión pagada en este caso, ¿no? Entonces, dentro de esa inteligencia justamente genera, ¿no? Lo que es justamente la parte de los prompts, ¿no? A ver, mi señal está un poco baja y no va a ingresar. Veamos si es que ingresa. Entonces, por ejemplo, esta inteligencia ayuda bastante en realidad, ¿no? En la generación misma de cierto tipo de información que desees, ¿no? A ver, aquí vamos a ver en la otra, si es que ingresa. Ah, tengo otras, por ejemplo, en Gemini, también de la forma, veremos cuál es ingresa. La Gemini es la que mayormente ingresa más rápido. Si tengo un poco baja señal, no estoy ingresando de manera muy rápida. Y mientras está ingresando, proseguiremos. Entonces, por ejemplo, en esa parte de ingeniería de prompts es bien importante, ¿no? Para el análisis de datos. En la parte cualitativa, por ejemplo, utilizamos Atlas T, Ethnograph y hay otras aplicaciones más interesantes, ¿no? Para el análisis de respuestas de las entrevistas, más que todo, ¿no? Ustedes utilizan una radio reportera y esta radio reportera tiene el audio. Este audio instalan con su computadora una aplicación que redacta en documento Word, ¿no es cierto? Toda la entrevista. Y a partir de eso, ustedes van ordenando y realizas el análisis mismo. Cargas el archivo Autacity o Ethnograph y haces el análisis mismo de las respuestas, ¿no? Y ahí encuentras justamente resultados interesantes, ¿no? Con la inteligencia misma. Las aplicaciones, esos softwares ayudan bastante, ¿no? Y es bien importante para este análisis de los datos, ¿no? Más que todo. Y al final hacemos nuestro informe, ¿no? De las conclusiones, las recomendaciones dirigidas a
a un grupo determinado, serán estudiantes, docentes, la parte directiva, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que formamos? La formación del espíritu científico en la práctica. Se traduce de manera crítica, objetiva y racional. El crítico solo admite lo que es susceptible de prueba, ¿no? La objetividad es la condición básica de la ciencia. La racionalidad da explicaciones plenamente justificadas a la solución de un determinado problema específico. Entonces, ¿qué es método? Método justamente orden que se debe imponer a diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o un resultado deseado. Algunos lo mencionan como un camino, ¿no? Que conduce, que guía, ¿no? Al conocimiento. Y por lo tanto, método científico, conjunto ordenado de procesos, de forma racional, que el investigador debe emprender en la investigación y demostración de la verdad, ¿no? Y la demostración justamente es demostrar cierta teoría, que es cierta o no es cierta en realidad. Aquí se tiene algunos métodos de investigación, pero son varios, estos son los que mayormente se utilizan. El método inductivo, el método deductivo, el método inductivo-deductivo, que es el híbrido de ambos, el método hipotético-deductivo, que es un poco más el avance del método deductivo. Y mayormente con ese método deductivo hacemos justamente, ¿no? Dosimancia y comprobación de hipótesis, o sobre todo, ¿no? Para refutar o falsear, ¿no? El método histórico, ¿no? Dentro de la parte del enfoque cualitativo, por ejemplo. El método analítico, ¿no? Es un proceso cognitivo y el método sintético, ¿no? Que integra componentes dispersos. De estudiar, en este caso, en su totalidad. Además, podemos mencionar algunos métodos técnicos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en la cuantitativa, el hipotético deductivo es bien importante porque es para la comprobación de la hipótesis. Análisis, síntesis. El método inductivo, deductivo, histórico, lógico, inductivo, deductivo, analítico, síntesis o sintético, estadístico, método experimental. En la parte de métodos cualitativos, método fenológico, etnográfico, teoría fundamental, etnometodología, investigación documental, investigación, acción, estudios de caso, narrativo biográfico, grupo de enfoque, método Delphi, método por grupos focales. ¿Cuáles son los elementos del método científico? Conceptos, definiciones, hechos o sucesos, variables, indicadores. Todo esto contempla un sistema teórico de la ciencia. Entonces, el proceso del método científico, ya hablamos del proceso, mayormente nos abocamos fases, ¿no? La primera fase, una segunda fase, una tercera fase, etcétera, ¿no? De procedimientos. Entonces, obviamente iniciamos con una observación, ¿no? Generamos hipótesis, llevamos a cabo, hacemos la experimentación y desde los resultados puedo hacer la aplicación de la inducción o la deducción misma, dependiendo si voy a trabajar con una muestra. Si trabajo con una muestra, inducción. Si trabajo con una población, la deducción, ¿no? O deductiva. Luego hacer la análisis, síntesis misma para generar nueva teoría, nueva doctrina correspondiente, ¿no? De la investigación científica tenemos laboratorios, ¿no? Donde se van trabajando, haciendo análisis mismo, bioquímico, farmacéutico, en laboratorios, ¿no? O bien el trabajo de campo, ¿no? En un determinado ambiente de estudio para el análisis de datos mismos, ver series, modelos, estructuras, sistemas, formas que van evolucionando o cambiando en relación a